Ernesto Álvarez es un profesional del derecho con una importante trayectoria, a pesar de su juventud. Él ha sido presidente del Tribunal Constitucional, ha sido un tribuno de la República, y además en su tarea como profesor, porque es un maestro, es un profesor universitario, ocupa hoy el decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín, que es una de las facultades más prestigiosas de Derecho en el país. Así que, adicionalmente a estos temas de Ernesto, adicionalmente a su función como abogado, es básicamente por su vinculación universitaria un hombre experto en temas educativos, como lo ha demostrado más de una vez, y un preocupado permanente por la educación, fundamentalmente por la educación universitaria, pero en general, por la educación en general. Así que hoy nos hemos comprometido para hablar un poco de la educación, aunque con él es imposible no referirnos también a algunos de esos temas de coyuntura que han surgido en las últimas horas. Ernesto, un placer muy grato saludarte y muchísimas gracias por tenerte aquí en estas conversaciones de Unidad Nacional, que lo que procuran es escuchar voces diversas de gente que tiene cosas importantes que contarnos para ir construyendo un futuro juntos como país. Gracias por estar acá. El gusto es mío, Alberto. Encantado de estar. A ver, comenzaré yo por un poco alguna de las cosas que has estado escribiendo. Yo soy uno de tus seguidores en la columna del Diario Expreso. Ayer, me parece, o antes de ayer, no recuerdo mucho, escribiste un artículo que titulaste Platón o Aristóteles. Y me confieso platónico, además. O sea, yo comencé a leerlo entusiasmado por Platón, cuando después descubrí que más bien tú eres aristotélico, lo que me parece muy bien, ¿no es cierto? Pero con fundamento, porque la tuya era una reflexión a partir de esta disyuntiva vieja que hay entre los pensadores sociales, entre la democracia y la capacidad de los pueblos de encontrar juntos un camino, y la autocracia en cualquiera de sus formas, es la posibilidad de que una persona, ¿no es cierto?, sea quien tome las decisiones. Y ahí me reconocí, por lo menos en ese campo, más bien aristotélico como tú. Pero cuéntanos, por favor, porque me pareció una reflexión súper interesante. ¿Te parece que somos excesivamente platónicos en ese sentido en la modernidad? ¿Que esperamos Sí, todos que venga un salvador a y no liberarnos? solo en la modernidad, en el siglo XIX también se caracterizaba la mayoría de intelectuales por ser profundamente platónicos. A ver, para la persona de a pie que nos escucha, para los ingenieros, cuando nuestro abuelito nos dice los problemas del Perú se resuelven con educación y con más educación. Lo que nos falta es cultura, lo que nos falta es dar una educación de calidad en los colegios. Así se van a resolver todos los problemas. Ya, eso es Platón. Platón preconizaba de que el conocimiento en el mundo antiguo estaba en manos de los filósofos, que eran los que buscaban el conocimiento en forma sistemática. De allí, entonces, que él se pregunta, ¿y quién debe dirigir a la ciudad-estado? ¿Quién debe dirigir a la comunidad? Y la respuesta es obvia. El mejor filósofo debe ser el rey. Por tanto, ese pensamiento lo llevan una gran cantidad de filósofos a lo largo de la historia de la humanidad, pero aterriza muchas veces mal. Aterriza algunas veces bien en la búsqueda de un sistema educativo perfecto, o por lo menos que dé en el palo, que se acerque a la perfección, porque de esa manera vamos a formar un nuevo hombre, una nueva persona, ¿no es cierto? Con valores, con principios, etc. Pero también, por otro lado, aterriza mal, porque en la búsqueda de ese ser perfecto, de esa persona que destaca por encima de todos los demás, ya no solamente se encuentra un conjunto de conocimientos, sino se encuentra en esa habilidad especial de interpretar él, no los demás, lo que necesita el país, lo que necesita el Estado. Entonces, a las ideas nacionalistas que exaltan la gran Alemania, o a las ideas populistas que exaltan que una clase debe estar por encima de las demás, o a las ideas de una raza o de cualquier condimento, cualquier maquillaje de las ideologías autoritarias, autocráticas, que justifican por qué una persona o un grupo debe mandar a todos los demás sin escucharlos. Platón justamente les da una mano. En cambio, Aristóteles
discípulo de Platón, remarca la importancia de la educación, pero considera que no es lo que explica la fortaleza, la virtud de las naciones, sino hay otros condimentos. Y al final aterriza diciendo, el gobierno ideal es el mixto, el que une la voluntad soberana del pueblo, o sea, la decisión de los ciudadanos, comprometidos con todos, comprometidos, pero escuchados, porque no hay nadie que tenga la verdad siempre. Entonces, todos tienen que actuar en forma democrática, tolerando y soportando las opiniones ajenas y construyendo consensos, pero esto funciona siempre y cuando exista una élite política formada, capacitada, ¿no es cierto?, educada, eh, en el avatar político, porque así como quien hace puentes, los hace siguiendo unas técnicas, libros, pero que tú ni yo, por más que los leamos, vamos a poder hacer el puente. Así también la política, el manejo de los estados, el gobierno, no depende de que algunas personas puedan leer uno o dos libros y ya puede dedicarse a la política, sino que la política depende y requiere una trayectoria de vida, ganar y perder en los comités departamentales, en las elecciones internas, en la universidad, dirigente gremial, dirigente regional, y eso educa a la persona, además del conocimiento, pero la persona así formada, conocimiento más experiencia, trayectoria, es la que llega a conformar la élite. Solo así funciona la democracia, porque si no la democracia está en manos del mejor demagogo, el que se para en la asamblea, el que se para en el anfiteatro griego y, y logra capturar las emociones, seducir a la masa. Entonces, eso era una gran preocupación de Aristóteles, y yo creo que al final resume, Aristóteles es el gran abuelo de la democracia. El padre es John Locke, pero Aristóteles es el gran abuelo. A ver, sí, pues, no es mi intención entrar en una conversación filosófica, pero es súper interesante. A mí Platón me seduce porque, claro, en el mundo ideal, ¿qué ideal sería, entre comillas, ¿no es cierto? El ideal del rey filósofo, ¿no es cierto? Una gran persona adornada de todos los adornos morales e intelectuales y que conozca efectivamente el manejo social, pueda ser quien efectivamente gobierne al pueblo. Eso es en una utopía, ¿no es cierto? Pero claro, eso inmediatamente a lo largo de la historia fue decantando en una serie de situaciones que no hace falta nombrar y que efectivamente encontraban ahí un recurso filosófico para justificar lo que finalmente terminó siendo, por ejemplo, la monarquía absoluta contra la que se irrumpe la Revolución Francesa para entregarnos un mundo nuevo de repente, muchos siglos después. Eso está muy bien. Pero más allá de esta reflexión filosófica que tú traes y que yo te aplaudo y te agradezco, está esta reflexión final que tú haces en un aterrizaje forzoso muy rápido, en un artículo que evidentemente requiere de esa rapidez, ¿no es cierto?, para decir, ok, hoy que estamos frente a una necesidad, frente a una pandemia que nos está planteando un mundo nuevo, ojalá ese mundo sea no solamente nuevo, sino mejor, y para ello acudamos todos en procura no del Salvador milagroso, que yo creo además no existe, ¿no es cierto?, sino que todos, aceptando nuestra responsabilidad, la asumamos y tratemos de construir inteligentemente un futuro mejor para todos. Creo que eso es un poco Claro, el es resumen. cierto, aunque yo diría, no es un mundo nuevo, es un mundo en el cual debe prevalecer los mismos principios que inspiraron a nuestros bisabuelos, a nuestros abuelos, a nuestros padres. Los mismos principios, pero adecuados a una nueva realidad, ¿no es cierto? La pandemia, al igual que la caída del muro de Berlín, al igual que la Segunda y en su momento de la Primera Guerra Mundial, han cambiado el mundo occidental, pero lo han cambiado para bien. Lo han cambiado bajo los mismos principios de Locke, de Jean Baudin, los mismos principios de los que pensaron cómo debía ser la democracia, pero adecuándose a las nuevas exigencias de la sociedad. Entonces, también es una Okay. combinación. Te rogaría una respuesta breve para entrar a otro tema. ¿Cuáles son esos principios, Ernesto? El principio es el de tolerancia y pluralismo. No existe democracia, no existe civilización
si no hay pluralismo, si no hay libre competencia en la política, en la cultura, en la economía, el otro valor es la tolerancia. Así como en anteriores siglos uno se jactaba de ser tolerante en tanto fuesen los semejantes, pero en el momento en que había un judío, había una persona de raza negra, Se acaba la tolerancia. se acababa la tolerancia, porque eso atacaba, vulneraba la verdad imperante, monopólica, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos otras verdades monopólicas, ¿no es cierto? En Europa hay una gran tirantez, hay una gran tensión política, porque habiendo surgido nuevas ideologías, nuevas perspectivas, ahora algunas de ellas pretenden no solamente ser predominantes y construyendo nuevas leyes en beneficio de la perspectiva social que ellos tienen, sino que van más allá, quieren ser la única perspectiva ideológica que pueda expresarse. Y dicen, no, nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, en tanto y en cuanto no pasen, digamos, no contradigan lo que nosotros decimos. Lo que yo creo. Pero eso no es muy nuevo, ¿no? Eso ya lo pensaban los comunistas, ¿no? Eso viene desde más. O sea que siempre ha habido. Muy nuevo no es, digamos. Claro, siempre hay un maquillaje. Y ojalá para volver un poco al origen de la conversación filosófica, ya no hablando de Platón ni de Aristóteles, sino más bien del maestro de Platón, finalmente, que es Sócrates, aquella máxima maravillosa, ¿no es cierto?, de humildemente aceptar que no eres dueño de la verdad, el yo solo sé que nada sé, me parece que es la máxima con la que deberíamos comenzar cualquier tipo de esta reflexión, ¿no? Aceptar que por más seguro que esté de mis ideas, el otro puede tener razón y no yo. O sea, cabe una posibilidad de que por más seguro que yo esté, es el otro el que puede tener razón y por tanto eso me da a mí la obligación de escuchar atentamente, sin prejuicios, la verdad que el otro tiene, para tratar de compararla con la mía y llegar a una mejor solución. Y más aún, el ejercicio mismo de la política, como significa escuchar al otro, implica de que por más que querramos tener la razón, tenemos que dialogar y concertar la política de Estado o la política de gobierno que apliquemos. No va a ser lo que yo pienso, ni lo que tú piensas. Pero va a ser producto de la concertación, de forma tal que ni tú vas a estar totalmente contento, ni yo voy a estar totalmente contento. Pero es así la democracia. Pero a eso, Ernesto, algunas personas le llaman hoy componenda. Cada vez que dos políticos se sientan a conversar, que es una cosa que se ha perdido, a conversar, ni siquiera ponerse de acuerdo, a conversar, la gente dice, uy, ya están en componendas, ¿no? ¿Qué estarán arreglando? Cuando de eso se trata, ¿no? Es un mundo terrible que nos ha tocado. Tú imaginas a Donald Trump reuniéndose con Obama o reuniéndose con Biden para ponerse de acuerdo, aliviar la tensión en Estados Unidos. Sería fantástico. Y hacer un programa común de forma sería maravilloso. Que las elecciones no sean un ejercicio dramático de verdad y mentira. O sea, blanco o negro. Pero Ernesto, es irreal. ¿Tú te imaginas en la política peruana que podamos sentarnos todos a conversar abiertamente sin estar mutuamente acusándose? Y muchas veces no son las cabezas de los partidos, son más bien los simpatizantes, ¿no? Los que te prohíben a ti, tú eres fujimorista, no te sientes a hablar con un comunista. ¿Y por qué no? Y al revés, tú eres comunista, no te sientes a pactar con la... ¿Y por qué no? Si de eso se trata, si pudiéramos sentarnos a hablar, podríamos avanzar muchísimo, ¿no? Y hacer programas comunes. ¿Por qué pensar que lo que nosotros creemos y que nuestros asesores creen es la única verdad? Y no ha de llamar a los críticos, bueno, no a los radicales, pero a los moderados, llamarlos y decir, oye, ustedes opinan constantemente de este tema. Vengan, integren mi equipo. Integrarlos. Prado llamó a su principal crítico en economía, pero al que le daba muy duro en la prensa, al director, a Pedro Beltrán. Lo llamó. Yo no lo hubiera llamado, pero sí. No, bueno, y lo llamó, lo hizo ministro. Y lo hizo ministro. De eso se trata. Y la leyenda urbana
bueno, lo que ha quedado en historia escrito, se dice de que solucionó el problema financiero inmediato mediante una política monetaria adecuada en ese momento. O sea, ¿por qué pensar que lo mejor para el país es exactamente hacer programas integrados, consensuados, Exacto. quitándole la tensión, quitándole la pólvora? Exacto. De eso se trata, por ahí pasa la idea, ¿no es cierto? Por eso es tan importante poder tener la capacidad de diálogo, de conversar y tratar de llegar a consensos sin creer que lo que tenemos que hacer es imponer cosas. Te cuento, ayer tuve el privilegio, lo voy a decir en público, espero que no se moleste porque no tendría por qué, pero ayer tuve el privilegio de estar en una conversación entre amigos y escuchar a Javier Bedoya, de Vivanco, dar una clase de economía social y mercado, pero, o sea, no dar una clase, digamos, estábamos conversando y hacer una exposición a propósito del problema de salud, dando una clase perfecta con la Constitución en la mano, ¿no es cierto?, de cómo se podría solucionar el problema aplicando las reglas de la economía social de mercado tal cual, sin amenazas, sin este tufillo, ¿no es cierto?, chavistón medio horrible, de si no haces lo que yo digo y te doy tantas horas porque si no te caigo encima, cuando en verdad, ¿no es cierto?, tenemos hoy una Constitución que es bastante clara en lo que significa el rol del Estado, la opción preferente por los más necesitados. En una situación de emergencia, los más necesitados pasan a ser los más vulnerables, o sea, los afectados en su salud, ¿no es cierto? Un Estado que tiene que participar, que tiene que regular y que puede articular, sobre todo, además, la Constitución peruana es sabia en ese aspecto, porque además fija cuáles son los campos, sobre todo en educación, salud, infraestructura, campos en los cuales, reconociendo la actividad privada y el mercado, el Estado tiene una responsabilidad principalísima, y encima, como si todos esos principios constitucionales no fueran suficientes, ¿no es cierto?, una ley, en este caso la Ley General de Salud, que tiene un artículo 82 que es hiper claro, en el sentido que faculta al Estado para participar precisamente de una solución rápida frente a una pandemia, como si lo hubiera escrito para esta situación, ¿no? En una pandemia el Estado podrá... Solo faltaba la fecha. Solo faltaba la fecha, pero no, tenemos que entrar al choque, a la confrontación, ciertamente haber también una mala actitud de algunas clínicas abusivas que no han sido siquiera condolientes frente a la tragedia humana, pero por otro lado la imposición y algunos que quieren entrar al galope, cuando las leyes peruanas, a partir del reconocimiento constitucional de la economía social de mercado, nos dan instrumentos para solucionar esto en paz, concertando, aplicando la norma, sin nada más, ¿no? Sí, en realidad está mal aconsejado. O sea, Sí. lo que nos disgusta de Donald Trump, esa actitud de gran empresario prepotente, De pechador. pero que le sale bien. En realidad atarantó a Corea del Norte, atarantó a China, ataranta a los europeos. Les dice, les voy a quitar la subvención y ustedes se arreglan solos contra Rusia. Pero la semana siguiente está negociando. Pero lo que le criticamos, esas formas que son inadecuadas en el alto mundo, en la política mundial, porque es peligroso andar con borceguíes, ¿no es cierto? Hacer ballet con borceguíes. No le podemos aplaudir al presidente. El presidente ha sido mal aconsejado. ¿Que ha logrado el objetivo? Sí, pero el fin no justifica los medios. Él consigue objetivos a veces no, pero lo que está haciendo es dejar zanjas, dejar heridas. Que hoy día la CONFIEP ha publicado un comunicado con mucha preocupación, que seguramente no comparten todos, pero comparte una gran cantidad de empresarios que se preguntan si esto ha pasado con las clínicas, puede pasar con los colegios mañana, con las universidades pasado mañana, con los bancos, de repente con las compañías de seguro, porque las compañías de seguro tampoco es que se porten muy bien, pero es que, ¿quién se porta bien en el país? Es que este país está acostumbrado al mercantilismo. La cercanía con el poder y con las normas legales es lo que marca la riqueza o la pobreza de las empresas, en lugar de que sea la libre competencia y sea el que pone al consumidor, el que entrega al consumidor un mejor producto al menor precio posible.
Es Ernesto, muy sencillo. yo ahí te pido un alto, porque es bien importante lo que has Sí, mencionado, ¿no es cierto? Ojalá los empresarios peruanos, algunos sí, pero la mayoría lamentablemente no, y esto es una cosa histórica, no es actual, entendiesen eso último que tú has dicho, ¿no? La libre competencia significa eso, competir para entregar el mejor producto posible y ganar en una competencia no solamente libre, limpia, no tratar de buscar al amigote en el gobierno para ver qué impuesto me puedes exonerar, a ver qué facilidad puedo tener, qué gollería especial puedo tener para ganarte haciendo trampa. El fair play tiene que entrar al mercado claro. también, o esto Pero no funciona. el problema es que eso en el Perú da resultado. Sí, pues, Por sí, ejemplo, pues, la sí, semana pues. pasada el escándalo era el oxígeno. Muy bien. Ahora sabemos, por confesión de parte, de que el problema del oxígeno fue de que eh, contra la recomendación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, la norma peruana había exigido un porcentaje, creo que 98% de pureza en el oxígeno para los productores nacionales en lugar del 93%. Esa norma no fue casual, no fue fruto del consejo de la esposa, del ministro de la época, no. Esa norma favoreció a dos empresas que a partir de ese momento monopolizaron la oferta. Solamente ellas podían producir oxígeno medicinal de ese nivel. Y marcó el fracaso, la decadencia de todas las demás empresas que también participaban en la oferta. Claro, entonces Y ya no estamos frente a un libre mercado en donde compiten, ya no es, porque es perfectamente válido que ese productor de oxígeno al 98% diga, oye, cómprame a mí, que mi oxígeno es más puro que el de él. Eso es libre competencia. Lo que está perfecto, mal claro. es que logre, a partir de amigotes en el gobierno, decir, oye, pongo una norma que obligue a que me compren a mí necesariamente y lo saco él del mercado. Eso está Y mal. ese mercantilismo, eso no es libre mercado. Eso es mercantilismo. Entonces, De acuerdo, eh, totalmente de acuerdo. claro, entonces nosotros que queremos en la economía social de mercado, tenemos que partir, o sea, el punto de partida económico es el respeto a las leyes económicas del mercado, de un mercado libre al cual hay Las leyes que naturales del mercado, corregir y hay digamos. que supervisar y Mm. hay que regular en beneficio de los consumidores, porque al final de cuentas, el fin de la economía es la satisfacción de las personas, la satisfacción de las En, necesidades de las personas. en este ejemplo que estás poniendo, nada más lejano a la economía social del mercado, porque en el ejemplo que tú has puesto, el Estado tendría más bien que intervenir para romper esas trabas que impiden que el mercado funcione en beneficio de la gente. Más bien aquí el No, Estado intervino mal, ¿no es cierto?, para así es. prostituir ese mercado e impedir que funcione a la larga con los resultados negativos que hemos visto. Oye, Ernesto, súper interesante, pero nos hemos pasado mucho tiempo hablando de coyuntura y yo quería hablar contigo de educación, Dime. porque no parece un tema de repente urgente, para mí lo es, pero para mucha gente, en fin, digamos, ya pasó la primera etapa, ya los colegios fueron obligados a sincerar precios, porque aquí lo que se trata es de transparentar pues algunos costos, ¿no es cierto? Pero no estamos viendo el problema de fondo, y el problema de fondo es ese precisamente, ¿cómo hacemos para mejorar en temas educativos? Mira, te voy a hacer una reflexión inicial. Cuando en la década de los 90, un gobierno con el que yo estuve en contra y digamos yo abiertamente, ¿no es cierto? Mi partido luchó muy duramente contra el fujimorismo, pero debemos reconocer, pasado el tiempo, que hizo las reformas de primera generación que eran indispensables en el Perú, ¿no es cierto? Achicó el Estado, vendió empresas, o sea, hizo las primeras grandes reformas, pero no hizo teniendo caja las de segunda generación que pudo haber hecho en la segunda parte de su gobierno, y después ningún otro las siguió. ¿Y de qué estoy hablando? Básicamente de infraestructura, básicamente la reforma de salud, hoy estamos viendo las consecuencias, ¿no es cierto? Y la reforma de educación, que no se hizo en el Perú y que está pendiente y que tenemos que hacerla de alguna manera. Porque es fundamental, porque si no logramos esta reforma educativa, es decir, si no entendemos que el capital más importante de nuestra colectividad somos los seres humanos, si no invertimos en la calidad de los seres humanos, va a ser bien difícil que logremos dar ese salto al primer mundo que quisiéramos dar, ¿no es cierto? Porque es verdad que hemos dejado de estar en el nivel de atraso que estuvimos en la época del Velascato, es verdad que ahora hemos mejorado, pero ese último salto, si no ponemos a la educación en el primer lugar, no lo vamos a dar. Y soy de quienes sostienen que ese salto no lo estamos dando y no estamos trabajando en una educación de calidad,
como debiéramos. ¿Cuál es tu primera reflexión en ese Sí, sentido? la primera son, digamos, dos planos. Uno, el inmediato. En realidad, la educación en el Perú eh, se sustenta básicamente en una educación pública ofertada por el propio Estado en las peores condiciones posibles, porque recoge todos los vicios que existen en la sociedad peruana y los transporta a un aula de manera tal que la educación pública, salvo contadas excepciones, que son episódicas en realidad, salvo contadas excepciones, contados colegios, lo que hace es consolidar el círculo vicioso. Hijo de padres pobres es pobre. ¿Por qué? Porque no adquiere las competencias y habilidades necesarias para poder desarrollar una ocupación que le permita ofrecer productos y servicios al mercado y con eso consolidar la posición de confort para su familia. O sea, no estamos rompiendo el círculo de pobreza y corresponde al Estado, a través de la educación pública, gratuita por cierto, le corresponde concretar el principio de igualdad de oportunidades. Cuando no hay igualdad de oportunidades, simplemente surge la desesperanza, surge la falta de perspectiva, no hay dinámica social y las sociedades se van eh, eh, pudriendo. O sea, la democracia se sustenta en las clases medias, pero para que exista una fuerte democracia y una economía sólida, tiene que haber dinámica social. El que estudia debe surgir, debe mejorar su situación, debe poder dar mejores alimentos a sus hijos que los que él tuvo. ¿Qué está pasando? En la actualidad eh, hay una gran cantidad de colegios particulares que son los que complementan esta mala labor de los colegios públicos gratuitos, los colegios particulares que no son precisamente los más caros de Lima, sino que son ese conjunto de colegios que son pequeños emprendimientos de docentes, de familias, y que complementan esa labor del Estado en educación, están muchísimos a punto de quebrar o prácticamente ya están a punto de cerrar. Colegio del barrio que cierra, ahora colegio de barrio que no abre en noviembre ni va a abrir en octubre. Y esos niños, esos escolares, se van a quedar sin su centro escolar. Esa es la primera reflexión. No ha habido, así como Reactiva Perú, como los bonos para las personas naturales y subsidios para las personas jurídicas, no ha habido ayuda alguna a la cantidad de colegios particulares porque en el esquema del gobierno se percibe un tufillo antiprivado. En la idea de que los colegios particulares todos están en Surco y todos en La Molina. Y no es así. Todos nosotros conocemos colegios en un radio de 2 kilómetros alrededor de nuestra casa. Hay una gran cantidad de colegios pequeños, que son pequeños emprendimientos, que ante la imposibilidad de pagar planillas, simplemente están quebrando y no van a reactivar en el segundo semestre del año. Entonces, y no ha habido ayuda alguna. Y sin que el Estado tenga capacidad de recibir a toda esa legión, porque digamos, yo podría decir, bueno, por último, si esa es la política, el Estado seguramente tendrá capacidad de recibir a todo ese colectivo de estudiantes para darles el servicio educativo que ellos merecen, y no lo tiene. No lo tiene. O el otro tema. El plan, ni en cantidad ni en calidad, no lo tiene. No, el plan ideado por el Ministerio de Educación es plausible. O sea, poner en los canales de televisión contenidos educativos, por lo menos marca un derrotero, marca por lo menos una guía para los padres para peor es nada. O sea, es un buen esfuerzo. Peor es nada. Claro. Pero ahí te interrumpo un poco, Ernesto, porque permíteme sumar en todo caso mi expertise en tema comunicacional.
ni Canal 7 llega a todo el país, porque no llega, de manera tal que tenemos ya condenado a un amplísimo sector de niños a los que no les va a llegar ni siquiera a eso que tú estás refiriendo, ni estaba el Ministerio de Educación capacitado para hacer educación virtual. O sea, tú miras los contenidos y claramente ahí ha habido una improvisación rápida frente a una incapacidad del Estado de proveer educación virtual, porque no es lo mismo dar una clase presencial que una clase virtual, es totalmente distinto. Así que no estaba en esa capacidad, ¿no es cierto? Ni hay horas suficientes en la pantalla de un canal de televisión para poder proveer de todas las horas que se necesitan en los 11 años de la educación es escolar. una guía. Es imposible. Es una guía, nada más. Una guía nada más, de exacto. temas, una guía de temática. A eso hay que unir el tema de la señal Wi-Fi, que en nuestro país no ha hecho en realidad ningún esfuerzo por asemejarse con, no, ya no digamos a países europeos como España, que tiene quizás el triple de potencia en la señal de Internet que nosotros, sino por lo menos para estar a la altura de otros países latinoamericanos. O sea, no hemos hecho ningún esfuerzo y eso lo están pagando los escolares y los universitarios, porque la señal Wi-Fi normal en las poquísimas empresas que hay en el Perú, y habría también que analizar por qué solamente hay 2 o 3 empresas que proveedoras de señal Wi-Fi en el Perú. No se ve que haya una gran competencia, no se ve que haya un deseo de invertir por parte de esas empresas, y eso está marcando una situación de desigualdad social, está remarcando el círculo vicioso. Si yo como padre no puedo pagar una señal Wi-Fi adecuada porque no tengo los recursos, lo que estoy haciendo es trasladar mi pobreza a la vida de mis hijos, porque mis hijos se van a educar ahora en una época donde el Internet es indispensable. Se van a educar en una situación mucho más desventajosa que la que tuvimos nosotros con respecto a los colegios más caros y con respecto a los colegios más baratos. Por ejemplo, en época de mi padre es de Guadalupe, ¿no es cierto? Entre Guadalupe y el mejor colegio de Lima, en los años 30, en 1930, no había la diferencia que ya había en nuestra época entre un colegio nacional bueno y el mejor colegio de Lima, ¿no es cierto? Y esa diferencia se está profundizando hoy en día, pero no por el capitalismo, no por el liberalismo, no o sea, no es ideológico, es que no estamos haciendo, como tú señalabas, no estamos haciendo un esfuerzo como sociedad para levantar la educación, porque claro, no somos platónicos en el sentido que todo depende de la educación, pero es que si no formamos, si no hacemos una revolución educativa y no levantamos el nivel y no le damos internet a los muchachos, simplemente vamos a perennizar y vamos a ahondar las grandes diferencias sociales. Evidentemente. Y para eso tengo que hacer una serie de cosas que a mí me parece súper importante. A ver, el Estado tiene que preocuparse. Me parece muy bien, y que nadie me malentienda, me parece muy bien que supervise la educación privada, está estupendo, pero su primera obligación es entregar una educación pública de calidad, y ahí está fallando por donde lo veas, Pero solo hablan enormemente. de lo privado. Pero por El Dios, la Estado educación solo pública es habla de malísima. la SUNEDO contra las particulares. Solo habla del MINEDO contra los colegios particulares. Necesitamos Pero una no se educación habla pública de nunca calidad. de los públicos. A ver, vamos a hablar un poco de los públicos. Yo lo he dicho alguna vez y reitero el concepto. Cuando trabajé con algunos amigos el tema educativo, tú sabes que es un tema que a mí me ha interesado siempre. Yo he trabajado en la Comisión de Educación mientras estuve en el Congreso. Trabajé mucho el tema, viajé un poco para mirar otras realidades. Tú sabes que en el colegio peruano, no en todos, por supuesto, estoy hablando de los colegios de élite de Perú, se realizan muchos de los programas que se realizan en la educación de Finlandia, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que se hacen en Perú. ¿Cuál es la gran diferencia entre la educación finlandesa, que es siempre puesta como un prototipo, y yo creo que es un prototipo ideal, y la peruana? La gran diferencia está en el maestro, Ernesto. La gran diferencia está en la concepción social
y en la remuneración económica del maestro. El maestro en Finlandia no solamente está en el primer lugar del prestigio social, sino que además me parece que hoy es el segundo profesional mejor pagado del país. Y claro, esto es fundamental porque no estoy pensando en el actual, estoy pensando en el futuro. Porque cuando un chico de 15 años en Finlandia o de 16 años tiene que tomar la decisión de vida y decir, a ver, ¿qué quisiera hacer yo? Si tiene vocación para el magisterio, si tiene vocación para la educación, decide ser profesor, porque no solamente tendrá prestigio, sino tendrá una profesión muy bien remunerada. En el Perú, cuando tú le dices a un chico de 16 o 17 años que tiene que tomar la decisión y le dices, oye, tú tienes calidad para ser profesor, deberías de dedicarte a la educación, en muchísimos casos, yo diría lamentablemente la mayoría, esos chicos no se van a dedicar a la educación porque hacen un análisis de costo-beneficio, hacen un análisis de su vida y dicen, sí, pero si me van a pagar lo que pagan de profesor, mejor me meto de abogado, de ingeniero o de lo que fuere, y si tengo suerte después me dedico al profesorado en la universidad, ¿no es cierto? Pero, y Claro. perdemos una gran cantidad de vocaciones porque no somos capaces de remunerar mejor a quien debería estar mejor remunerado. Claro. Ahí comienza un primer problema. Y un segundo Ahora, problema, y un segundo problema solamente bien importante, porque nos amarramos de una manera increíble en el Perú, ¿no? Porque impedimos que los mejores lleguen al aula. Me explico, tú hablabas del Guadalupe, y yo recordaba de inmediato, porque lo he leído en la historia, yo no he sido testigo de eso porque no había nacido, pero grandes profesores del Guadalupe, ¿no es cierto? Desde un Basadre, un Luis Alberto Sánchez, o Luis Bedoya Reyes, que nos cuenta su experiencia, que él fue profesor de historia en el Guadalupe, es en mi decir, colegio, en el Leoncio claro que Prado, en mi sí, colegio. o en el Oncio Prado, Claro, perdóname, es decir, claro. grandes personajes de la historia del Perú, de gran talla intelectual, que le brindaban 1 o 2 horas de su vida a ir al aula para compartir con chicos de 15 años. Hoy eso no es posible. Yo me acuerdo de León Trattenberg en la Comisión de Educación diciendo, oigan, con esa ley yo no puedo ser profesor. O sea, a los mejores educadores, imposible que los contratemos porque hay una ley que nos impide que los contratemos. Entonces, nos hacemos harakiri en el Perú, ¿no es cierto? En vez de levantar el nivel de los profesores, lo achatamos más bien. Así es. A ver, en el país ha habido dos esfuerzos serios por mejorar al profesorado, por mejorar al profesor del aula, que han sido las dos, digamos, las dos leyes en carrera magisterial. Una del gobierno aprista y otra del gobierno de Ollanta. A mí como magistrado del tribunal me correspondió eh, eh, participar en los debates y en la sentencia que declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el SUTEP y por los colegios, por el Colegio Profesional de los Profesores en contra de la ley de carrera magisterial de Alan García y en contra de la ley de Ollanta Humala. Ambas leyes son buenas, obviamente son perfectibles, pero son buenas en ese contexto. En ese tema. En ese tema, porque ese tema, la ley de profesorado antigua fue dada en época de Belaúnde y con la idea muy suya, de no buscarse problemas y entregar el magisterio al SUTEP. ¿Quieren el magisterio? Tomen el magisterio, pero yo no me hago problemas. Es justamente el APRA y luego Ollanta que se buscan el pleito, ahí sí, muy bien asesorados, se buscan el pleito, vencen al SUTEP, vencen a ese izquierdismo radical, extremo, que tiene la concepción de que si da una educación de calidad en el aula, va a quitarle la munición a sus ideas revolucionarias. Sí, O pues sea, claro. si la gente de ser pobre pasa a ser de clase media, pues ya no hace la revolución. Entonces, ese izquierdista radical es el que se opuso y casi cierran el colegio presidente de la República, el colegio mayor, que dicho sea de paso, durante varios años es el mejor colegio en la calificación de cachimbos en la católica. Por ejemplo, o sea, son los colegios particulares de élite en los que uno paga mucho dinero, no, es el colegio mayor, el colegio presidente de la República, creado hace 10, 15 años, por el gobierno de Alan García, es el mejor colegio de Lima. Pero esa experiencia no fue replicada. Yo alguna vez propuse, ¿y por qué los colegios militares, que ahora son casi 10,
colegios militares en toda la República que ya tienen infraestructura para ser internados, ¿por qué no los hacen colegios mayores? Que postulen los muchachos y que ingresen los mejores y que tengan los mejores profesores con doble del sueldo. Muy bien, la ley de carrera magisterial lo que hacen es hacer una carrera meritocrática, Claro. de forma tal que en lugar de aumentar 200 soles a todos los maestros del Perú, ¿no es cierto? Como si fuera un sindicato, como si fueran todos trabajadores manuales. Establecer una línea de carrera que uno va ascendiendo, no por antigüedad, sino asciende por exámenes, por evaluaciones, por capacitaciones, por diplomas, por maestrías, más el necesario perfeccionamiento de la didáctica docente, porque uno puede estar lleno de papeles, pero ser un pésimo comunicador en el aula. Entonces, alcanzar ese equilibrio requiere compromiso de todos los que participan en el sistema. Pero eso es una parte. La otra parte es cómo incentivar, cómo meter las ideas de competencia de lo privado, que tienen éxito en lo privado, cómo meterlas al sector público educativo. Y hay experiencias también perfectibles, por cierto, pero que se pueden recoger, experiencias concretas. Por ejemplo, Milton Friedman, un gran liberal de su época, tenía un discurso que lo resumíamos que se puede resumir en una idea muy concreta y que se puede aplicar dentro de la realidad peruana. Él decía, para generar igualdad de oportunidades, el Estado, la sociedad, tiene que invertir, tiene que subsidiar la educación de los pobres. Para subsidiar la educación de los pobres tengo dos posibilidades: subsidio al productor o subsidio al consumidor. Lo que el Estado está haciendo es subsidiar al productor. O sea, está creando colegios y a esos colegios les da la plata. Pero todos los directores del colegio ganan igual. Todos los profesores de cada nivel ganan igual. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Además, tienen encima de ellos una UGEL, que es un ente burocrático, a la cual deben subordinación, y el que le sujeta digamos, y le elimina todo rasgo de creatividad por parte del director y de los profesores. Friedman decía, en lugar de subsidiar al productor, la sociedad, ¿por qué no subsidia al consumidor? De forma tal que la familia tiene tantos bonos como hijos. Ese bono, que no es dinero en efectivo, es un bono, es un cheque. Con ese cheque va al colegio público que prefiera, al que tenga más prestigio, al que tenga la fama de tener los mejores profesores de matemática. Con ese cheque va y se inscribe, se matricula, de forma tal que gana más dinero el director del colegio que tiene más alumnos, porque un porcentaje del bono va para su sueldo. Los profesores del colegio que tienen más alumnos de más prestigio son los que mejor ganan, tienen un plus. Y los colegios que no jalan, que no jalan alumnos, que no atraen, simplemente el Estado renueva, cambia director y profesores. De forma tal que el sector público no tiene por qué estar anquilosado, sino sí se le pueden injertar principios e incentivos propios del sector privado. Porque lo que queremos al final de cuentas es que el escolar de colegio público tenga la posibilidad de adquirir los conocimientos y habilidades del escolar de colegio privado, del mejor colegio privado. O sea, no hay mayor injusticia en el mundo que un niño de Andahuaylas, un niño de Ayacucho, que siendo inteligente, habiendo nacido inteligente, no tenga ni siquiera la posibilidad de desarrollar esa inteligencia y al final termine siendo un vendedor ambulante. O sea, no existe mayor injusticia. Y eso se puede hacer fácilmente. Pero para eso se necesita un ministro que se siente, se enfrente a la resistencia
Un político se supone que no le deben entrar balas, no debe neutralizarse por los titulares, deben poder enfrentar y cambiar las cosas. Claro, Pero no si hay, la es sociedad, que si no la hay. sociedad se compromete a ayudarlo, mejor. Solo así vamos a poder cambiar y revolucionar la educación. Que no hay pues ese nivel de excelencia, ¿no? Ese nivel de decir, oye, vamos hacia la excelencia, no lo hay. Entonces, lo que tú acabas de plantear es una cosa elemental, claro, ante la falta de competencia, el mediocre se estanca. Y lo que dice es, bueno, ¿para qué voy a mover si estoy en mi zona de confort? Con esto estoy tranquilo, no quiero más y punto. Y tampoco voy a tener menos si fracaso, entonces no me interesa. Y al final su fracaso es el fracaso de los chicos, que no tienen cómo encontrar una mejor oportunidad para llegar a una mejor educación. Esto me parece que es fundamental, Ernesto. Ahora, ese es un problema a nivel escolar, que es un problema muy serio y que me parece que es el problema principal, para no hablar de la instrucción inicial, que también está tan descuidada y que ha sido, es así, deja un poco de lado. Pero eso a lo largo de toda la escolaridad. Pero después nos enfrentamos con un problema que es distinto. Yo te digo porque yo participé de esa ley de educación en la cual es el señalamiento, yo participé muy en la elaboración de esa ley. No estuve de acuerdo en algunos extremos. Como no estuve de acuerdo en algunos extremos, me estigmatizaron porque efectivamente presenté batalla en algunos puntos. Pero en todo lo que es la meritocracia, sin ninguna duda. Pero eso lo hicimos rápidamente. La meritocracia de los colegios está bien. Y de ahí participamos en el tema de la educación universitaria, en donde me puse algunos conceptos, ¿no? Algunas cuestiones conceptuales que me parecía bien importante, había que combatir y que, en fin, ya prosperó. Pero ese es el otro tema, la educación universitaria. Una educación universitaria muy mal conceptualizada en el Perú. Víctor Andrés Belaunde, ya para hablarte, fíjate de qué estoy hablando de comienzos del siglo XX, ¿no es cierto? Ya Víctor Andrés Belaunde decía de la suma importancia que tenía en el Perú de prestarle atención a la educación técnica, que en el Perú estábamos muy equivocados creyendo que todos tenían que ser universitarios, cuando en el Perú lo que se necesitaba era personal técnico calificado. Hoy en el Perú, y yo lo he visto porque vi a mis colegas de aquel entonces y veo todos los congresistas nuevos que llegan bajo el brazo con el pedido de universidad nueva. Cuando yo digo, oye, a ver, esto es un mundo de locos. En tu tierra hay una mina. La mina requiere personal altamente calificado, que normalmente es muy bien pagado. Ese personal altamente calificado no es universitario profesional, es profesional técnico. En el Perú no das esas capacitaciones. En el Perú te esmeras por darle a ese muchacho que podría prepararse para manejar un tractor, le das la capacitación para ser con todo respeto, por favor, un historiador o un abogado. Yo soy abogado. Un abogado. Y al final, después de 5 o 6 años de invertir en una educación, debo decir con todo respeto, mediocre, votas un abogado mediocre en vez de tener a un técnico bien capacitado. ¿Qué hace esa mina? Contrata de Canadá o de Alemania, ¿no es cierto?, un técnico altamente calificado que viene a ganar un montón de plata frente a un abogado nuestro de pocas calificaciones que termina manejando un taxi y no saliendo jamás de la pobreza. Es el mundo al revés, o sea, tenemos que repensar la educación superior en el Perú. Necesitamos reforzar mucho la educación técnica. Y Sí, si le estoy diciendo a un decano de una universidad, no, espero que no, pero si no reenfocamos la educación de ese nivel, Ernesto, como es país que, estamos tocando no, malas cosas. te doy toda la razón. Es que es así. A ver, mucha gente considera que la única manera de ascender social y económicamente es teniendo un título universitario, ¿No es verdad? ¿sí? Muchísima gente. Para eso, uno paga 4.000 soles o mensuales, o puede pagar 200 soles mensuales. Las familias que no tienen recursos y que su hijo no ingresa ni a San Marcos, ni a la UNI, al final terminan pagando 200 soles mensuales por una carrera universitaria. Ellos no son sujetos de fraude. Esas familias saben perfectamente, tienen conocimiento de que lo que están comprando no es precisamente un bien de primera línea, pero ellos tienen la esperanza de que en algún momento van a poder hacer una maestría o con mucha habilidad y con sagacidad van a poder
aliviar ya en su trayectoria profesional el mal punto de partida, esa deficiente formación universitaria, que es lo que pueden pagar, ¿no es cierto? Esa es una idea. ¿Por qué no pensar en lo técnico? Porque en realidad no hay mucha oferta de institutos técnicos buenos, justamente en los lugares donde más se necesita. Cajamarca, Ancash, Moquegua, Tacna. Precisamente, Te interrumpo, sí, pero es que es obligación del Estado ofrecerla, pues. Precisamente a es ahí eso donde el voy, Estado tendría que a eso voy, presentarse. a eso voy. Todo el debate está centrado en criticar a los privados, que tienen multitud de defectos, por supuesto, pero el público, la, la Universidad de Cajamarca, la Nacional de Cajamarca y la Nacional de Moquegua tienen canon minero, y no poco, tienen más presupuesto por el canon, solo por el canon, que las mejores universidades privadas de Lima, de forma tal que hubiesen, si quisieran, ¿no es cierto?, los viejos maestros que están allí, los profesores principales, podrían convocar a jóvenes que regresan con sus máster del extranjero, de Estados Unidos o de Europa, y darles departamento y un Yaris para que enseñen y se queden en Cajamarca, se queden en Moquegua, se queden en Huaraz. Pero lejos de eso, lo que hacen es eh, eh, no gastar, ¿no es cierto? Es como el MINSA. O sea, si vemos cómo se ha ejecutado el presupuesto en las universidades públicas con mayor canon minero, vamos a encontrar que no gastan más del 25 hasta el 30% anual de su presupuesto. Primero, porque no tienen capacidad de gestión. Otro tema, ¿por qué los profesores más antiguos de la universidad son los encargados de la gestión económica? ¿Por ¿No qué? debería haber un gestor económico Por que sea supuesto. un máster en administración colocado por el ministerio? Y con la Los disculpa del caso, profesores, si se puede joven, mejor porque tiene una visión del mundo distinta. así es, los profesores enseñamos y los profesores sabemos de cómo enseñar bien y el aspecto académico, pero el manejo económico, la concreción de proyectos, la convocatoria para más maestros, gente joven que viene con su máster de Estados Unidos, eso lo tiene que hacer gestores que no tengan relación directa y al contrario tengan incentivos. Los seres humanos nos movemos por incentivos. Los mejores gestores deben tener también un bono de productividad. El Estado ya no debe estar pagando, siempre homologando sueldos, ¿no? ¿Cuál es el grito de moda? Homologar sueldos. No, es al revés. El Estado debe pagar a cada quien de acuerdo a sus resultados, igual que la empresa privada. Si colocamos incentivos propios de la actividad privada en la universidad pública, vamos a ver que en poco tiempo el rector, el vicerrector, los decanos van a querer presentar resultados, ¿no es cierto? Y Claro. para eso van a comenzar a pensar, pero si no les damos esos incentivos, lo humano es simplemente cerrar filas, que aquí no entre ningún profesor nombrado más, y aquí Exacto. tú eres este año, tú eres decano este año, yo soy decano dentro de 3 años, y la ley universitaria tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Y muy En malas. la universidad pública se elige sin reelección decanos y jefe de departamento cada 3 años, lo que significa de que estos 3 años, este periodo yo soy el jefe de departamento, el próximo periodo te toca a ti. Yo no me voy a meter con tus horas, ni voy a meterme con tu grupo, ni voy a cambiar nada, no voy a tocar nada, porque si no me hago enemigos. Termino mi periodo y yo paso a ser un soldado más, ¿no es cierto? Entonces, el incentivo está hecho para que no pase nada, para que nada cambie. Cuando al revés debería ser, oiga, si usted no mejora los resultados, los indicadores de su universidad, todos ustedes salen y entran jóvenes. Concurso nacional.
a nivel nacional y entran otros. ¿Por qué? Porque, igual que la ley magisterial, porque el fin de la universidad pública no es dar trabajo a los profesores universitarios. El fin de la Exacto. universidad pública es Es formar buenos profesionales, por supuesto. formar profesionales, ¿no es Es que, cierto? perdóname, Ernesto, discúlpame, ahí te vuelvo a interrumpir, porque no solamente es para, desde una perspectiva universitaria, también, y a veces lo olvidamos desde una perspectiva escolar. A veces cuando se habla del tema del colegio dicen, porque los profesores me parecen muy bien, y yo acabo de decir que creo que la educación va a mejorar si es que mejoramos a los profesores. Estupendo. Pero el objetivo final no es dar trabajo a los profesores, el objetivo final es formar a nuestros educandos. Ese es el objetivo. A eso tenemos que Así, apuntar todos, a tener los mejores educandos posibles. Eso es. así es. O sea, claro, el colegio público no está para dar trabajo. Exacto. El colegio público está para formar. Esa es su finalidad. Entonces, todas las normas y los incentivos tienen que procurar que los profesores estén pensando cómo puedo ganar más dinero, capacitándome, dando mejores clases, distinguiéndome, ganando el premio al mejor profesor de matemática, al mejor profesor de sociales. Entonces, en el sector público tiene que rodearse de un conjunto de incentivos, pero Te lo para eso hay que pregunto, hacer una ley en consenso y con expertos que no reciten el catecismo socialista, que es el problema, te lo, el catecismo estatista. te lo pregunto de otra manera. Si yo tuviese, ¿no es cierto? Vamos a, prefiero no poner nombre, pero digamos, yo quiero estudiar una carrera y tengo esta universidad privada que es la mejor indiscutiblemente. Si yo tuviese una oferta pública igual o mejor que la privada, igual con el mismo prestigio, con mejores profesores, ¿a cuál voy a querer ir? ¿A la privada que me va a costar 2.000, 3.000 o 4.000 soles? ¿O a la pública que no me va a costar nada y me va a dar el mismo servicio? Mira la pública. O sea, es una cosa Exacto. elemental. El Y es lo problema que es, sucede, el problema es que no estamos dando ese nivel y es lo que de sucede en educación. Alemania y en Francia. O sea, la gente Obviamente, va a la pública, obvio. porque ahí están los mejores profesores. Porque ahí está lo mejor. El prestigio es ser profesor de la Universidad de Friburgo, es ser profesor de París II. O Claro. sea, Si no has tenido como estudiante la capacidad suficiente para llegar a esa gran universidad, bueno, tienes que pagar pues en esta que no es igual de, pero paga para que tengas tu título. así es. Eso tenemos que hacer. Y por tanto, el Estado tiene que terminar de entender que su responsabilidad principal está en la educación pública. ¿No es cierto? Así Yo es. sigo viendo con mucho cariño a la gente que está escribiendo. Muchas gracias a la gente de Piura, de Trujillo, de Cañete, la gente que nos escribe de diferentes lugares. Pero insisto en el tema, ¿no? Alguno, con todo cariño, insiste y dice, pero la supervisión sobre los privados está muy bien, No, pero la no, debe existir. principal, debe existir, pero la principal preocupación del Estado tiene que estar en la educación pública, que es su obligación. Si tuviésemos Sí, una sí. educación pública de gran calidad, el problema comienza a resolverse. Dos ideas. Eh, la supervisión en lo privado tiene que existir, porque no es posible en ningún campo de la actividad humana, ya no hablemos solamente de educación y derecho a educación, en ningún campo de la actividad humana, en la actividad económica humana, uno puede ofertar un producto que no reúne un estándar mínimo de calidad. Uno no puede ofrecer un medicamento, no puede ofrecer el arreglo de los coches, un motor, no puede ofrecer ningún producto si no reúne un estándar mínimo de calidad. Por tanto, es loable, está muy bien el hecho que SUNEDU imponga un estándar mínimo y todos aquellos que no lo logran superar salgan del mercado, porque lo que están haciendo es distorsionarlo. Ahora, el otro elemento es de que las universidades no tienen por qué dar el título en nombre de la nación. Por Eso favor, también distorsiona. gracias, Ernesto. ¿Sabes lo que me Ah, costó en el Congreso tratar de poner eso en la ley? Y por supuesto votaron en contra. No lo logré, pero fue una de las cosas ya, por las que eso más peleé. distorsiona. O sea, que Claro, cada universidad dé título a nombre de sí misma. O sea, ¿por qué tiene que por dar un título a supuesto. nombre de la nación? Claro, porque una universidad, cuando coloca a un graduado en el mercado laboral, lo que está haciendo es campeonar. Exacto. Y de Sí, entregarle el título a nombre de la nación, es como que si los 14 o los 20 equipos, todo es los igual. 20 equipos van a campeonar. Todos van a llevarse su copa, pero es irreal. No, o sea, eh, las universidades deben dar el título a nombre de su universidad
Y es el mercado o los colegios profesionales que alguna utilidad deben tener en el futuro, los colegios profesionales los que deban tomarles el examen para ver que es otra, si sí. se convierten en médicos, si se convierten en abogados o se quedan como licenciados en Derecho o licenciados en Medicina. O sea, y cuando uno, con una universidad, saca médicos, saca licenciados en Medicina, no médicos, durante 2, 3, 4 años, ninguno de sus graduados logra superar el examen. ¿Qué pasa con esa universidad? Tiene que Desaparece del quebrar, tiene que salir del mercado. mercado, por supuesto. Tiene que salir del O mercado sea, porque ha la fracasado. universidad debería dar el título académico, que es el bachillerato en todo caso, Así ¿no? es. No, Bachillerato, no, no, el maestría, título no. doctorado. Para El grado fines académico, académicos, perdóname. El grado académico. el licenciado, digamos, el licenciamiento, digamos, bachiller en medicina, Ya está. licenciado en medicina. Pero el ejercicio profesional siempre tiene que estar a cargo de un examen tomado por la barra de abogados, tomado por el colegio médico, Es una etcétera. opción. Una Sí. instancia. Está muy bien, o sea, no estamos hablando de Volver a eso. los viejos gremios, sí. Claro, Pero es una opción, pero, ¿cómo no? pero es que esa es la función. Si no le damos esa función, ¿para qué existen? Es Ahora, como la Ernesto, gente decía, ¿para qué existen los colegios profesionales? el tiempo nos está dando, Ernesto. Yo quería, hablando ya de actualidad, hoy, eh, la pandemia nos obligó a todos a retirarnos del aula. Y bueno, es lo que tocó y me parece que está bien. O sea, no hemos vuelto a las aulas. Estoy hablando tanto de colegios como de universidades. Algunos colegios y algunas universidades, en esto creo que podemos hablar de ambos, han con algún éxito y con problemas podido reanudar clases de manera virtual, pero muchas, me temo que la mayoría no, o lo hacen con muy poca calidad o sencillamente no lo hacen. O como ha ocurrido con el sector estatal a nivel colegial, te dan las clases de Canal 7 que no sirven en verdad para nada. Y sin embargo, ha habido, ante este esfuerzo, esto ha sido acompañado de un anuncio, que no sé si ha terminado de ser oficial, de que todos van a pasar de año. Y el tema no se trata de pasar de año, se trata de llegar al final del año con las competencias que ese nivel te tienen que asegurar para poder pasar al siguiente nivel de tu educación. Entonces, hay algo que tenemos que hacer todavía frente al actual momento, Ernesto. No, no está bien decirle a todos, tranquilos que pasaron de año, porque nos estamos todos engañando. Y me parece Claro, que es una medida política, ¿no? me falta que en el Ministerio de Educación alguien tome las riendas y diga, oye, es materialmente imposible terminar este año con determinados niveles, así que aquellos que no rindan, no se preocupen que a diciembre del 2021 o a diciembre del 2022 habrá que ver cuál es el formato, vamos a acomodarnos de manera tal que podamos cumplir con los objetivos educativos que teníamos que haber cumplido de otra manera. Pero no está bien que a través de un decreto supremo se declare que todos han cumplido con un objetivo que claramente no van a cumplir finalmente por culpa de nadie. ¿Cómo hacemos para salir de esta crisis actual? Primero, votar a los funcionarios del Ministerio de Educación que piensan así, porque así también piensan muchos en España. Y nosotros imitamos mucho al Estado español en muchas cosas. Claro, los consultores cobran muchísimo por la consultoría, pero en realidad se están bajando de Internet cosas que ya funcionan en España, ¿no es cierto? El tema es de no repetir, porque vulnera el principio de igualdad de la gente y puede provocar un trauma al pobre muchacho, repetir. Está diciéndole de que no importa tener éxito, no importa fracasar. No existe en la vida ni el éxito ni el fracaso. Lo que le está diciendo es, sobre pretexto de crear una sociedad igualitaria, les está diciendo, no se esfuercen. ¿Para qué se esfuerzan? Si yo fuese escolar, con No, todos los no defectos asisto que a yo nada, tenía claro. de colegial, no voy a estudiar del todo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Simple y llanamente decirle, y con el mismo criterio de SUNED, señores, para el tercer grado de primaria, este es el estándar mínimo. Publicamos una directiva, señor, este es el estándar mínimo, debe saber sumar, debe saber restar, por ejemplo. Entonces, los padres que están en la casa, Enséñenles.
pónganle su canal 7, pónganles los contenidos que podemos pasarles, pero es labor de ustedes. Porque no hay, o sea, nosotros no tenemos educación virtual. Lo que estamos haciendo es una educación no presencial. Y los padres, la familia, o el abuelo, la abuela, el hermano, tiene que enseñarles a sumar y a restar, porque si no hacen eso en el ejercicio que se haga de fin de año, si no logran sumar y restar, no pasan de año. O sea, pero es que decirle a los escolares y decirle a las familias que hacen el sacrificio de poner todos los días a su hijo frente al televisor, decirles que no se esfuercen, porque no tiene una finalidad su esfuerzo, no tiene objetivo su esfuerzo, es volver a lo anterior. Eso es más pernicioso que cuando los grandes hacendados no permitían que los hijos de los campesinos vayan al colegio. Porque decían, ¿para qué va a ir al colegio? Si va al colegio se va a escapar de la hacienda. O sea, eso es más pernicioso. Decirles, no estudies, porque igual vas a pasar de año. Es terrible para un muchacho, igual que en la universidad. En la universidad también no podemos decir a los muchachos que también están pasándola muy negra, porque muchos no tienen wifi de calidad, no tienen computadora, se han prestado la computadora les falla, porque la computadora vieja del tío que les ha prestado y está fallando cada rato. Son muchachos que se esfuerzan muchísimo. Pero si les decimos, ¿saben qué? Todos van a pasar. Pero entonces, ¿para qué se van a levantar? ¿Para qué se van a sacar el pijama? ¿Para qué se van a duchar en la mañana? Yo lo que siento, además, por terrible, último... educar a una generación de esa manera. Es que no le estás educando. Estás firmando el cartoncito. Y no se trata de firmar el cartoncito, se trata de educarlos. Y el próximo año, cuando sea semipresencial, porque el virus todavía va a estar dando vueltas y va a haber recaídas, etc. Cuando sea semipresencial, el próximo año también van a reclamar, y estos centennial van a decir, pero es mi derecho pasar de ciclo, pasar de año. Caramba. Ahora, yo he sido magistrado de tribunal, pero me encantan los derechos fundamentales, pero me enseño derechos fundamentales, pero cuando un mocoso me dice, es mi derecho pasar de ciclo, porque he pagado, me llama la atención. No solamente que está en una situación incorrecta, me llama la atención de dónde sale esa idea. Ernesto, ya tenemos que ir avanzando, pero yo solamente culminaré con esta idea que yo estoy, digamos, sosteniendo, y es la siguiente. Ok, yo puedo entender esta figura, pero la entiendo a partir de romper algunos corsets y decir, bueno, la unidad no tiene que ser necesariamente anual. Si a diciembre del 2020 es evidente que no vamos a cumplir el objetivo, el Ministerio de Educación podría perfectamente reprogramar objetivos a diciembre del 21, de manera tal que ajustando calendarios, dijera, bueno, las vacaciones acá las recortamos, acá las ampliamos, acá las cambiamos, de manera tal que a diciembre del 21 estos son los objetivos que deben cumplirse para pasar 2 grados. Y tendríamos todos tiempo de reacomodarnos y de llegar. Ahora, tengo algunas preguntas, saludando a Cusco, saludando a Iquitos, que se suma. Me están mandando una resolución viceministerial en donde se aprueba el retorno a clases. No tengo detalles. ¿Tú tienes algún detalle? Escuché la noticia. El tema es comprensible. ¿Ya? Hay algunos lugares en el Perú, sobre todo altoandinos, donde el virus no ha calado fuerte, donde hay pueblos enteros donde ha habido 1 o 2 contagiados. Entonces no tiene sentido poner a los 300 niños del pueblo en sus casas sin colegio, porque ha habido 1 o 2 contagiados en todo el pueblo. Entonces, lo que se ha determinado con razón es de que en aquellos lugares donde no ha habido un efecto significativo de la pandemia, puedan regresar a clases siguiendo protocolos de seguridad, evitando el contacto físico, etcétera, una serie de elementos. Es una buena medida, perfectamente comprensible. Qué bien, entonces saludo a la medida, qué bueno. Karen Graff hace referencia a lo importante que es la alimentación en el proceso educativo, todos de acuerdo, ahí hay una responsabilidad del Estado también, pues sin duda, para alimentar bien a los educandos.
Mario Guzmán pregunta con respecto a la reducción de pensiones mensuales en las universidades privadas en tiempo de pandemia. ¿Cómo se manejó esto? ¿Cómo ha sido el fenómeno? Pareciera correcto que si hay menos costos, también se reduzca Por proporcionalmente, supuesto, ¿no es cierto? ¿Cómo ha funcionado eso? claro que sí, de la manera en que la gente no se da cuenta. Los costos en pandemia eh, han disminuido en seguridad, en la empresa de limpieza, en papelería, pero Ya. eso es adjetivo. Esas son partidas presupuestarias adjetivas, complementarias. Lo que más cuesta es el local. Aquellas universidades que han invertido en infraestructura, en equipos de computación, en construir, en el laboratorio, etcétera, lo siguen pagando esos préstamos en el banco. Aquellos que estaban construyendo siguen pagando los costos. La planilla de profesores es la misma, la planilla de trabajadores es la misma. Las universidades, hasta donde yo tengo conocimiento, han tratado hasta la fecha de mantener por lo menos a los trabajadores estables. Hay trabajadores administrativos contratados que son indispensables, sobre todo en el rubro de virtualización, en el rubro de ingeniería de sistemas. Por tanto, es muy poco lo que la pandemia, el enclaustramiento ha permitido reducir en cuanto a financiamiento de las universidades. La mayoría de universidades ha descontado el 10% y algunas ninguno. Y yo lo entiendo, pero yo también entiendo el problema de los hogares. Hay un 30% de estudiantes que no tiene los medios económicos porque la familia ha sufrido el embate de la pandemia, el efecto colateral de la pandemia, que es que no hay actividad económica. Son comerciantes, son profesionales a los cuales la empresa ya no les paga, o es gente que trabajaba con un efecto casi inmediato, ¿no es cierto? Trabajo, beneficio. Y ya no tiene actividad económica que desarrollar. Por tanto, están haciendo grandes esfuerzos y este año y quizás el próximo año haya una crisis económica muy fuerte. Cuando bajan los alumnos, cuando disminuyen los alumnos, los costos de las universidades y colegios permanecen. Por ejemplo, si yo tenía un aula de 60 alumnos y ahora solo están matriculados 40, yo no he disminuido los costos. A tu costo sigue siendo el mismo, simplemente Los te está mismos. ingresando menos dinero. Lo que tengo que prorratearlos es que en lugar de ser entre 60, ahora lo tengo que prorratear entre 40. Entonces, la disminución de la matrícula lo que produce es una necesidad, o mejor dicho, el impedimento, produce impedimentos de seguir bajando, reduciendo las pensiones. Lo único que tiene que hacer es poder tratar de reducir a los trabajadores administrativos, lo que produciría drama. Hay trabajadores administrativos que han trabajado 25 o 30 años en la universidad. Sería un drama decirles adiós en este momento de crisis. Claro. O reducir profesores. Pero si reduzco profesores en forma drástica, voy a reducir calidad. Claro. Porque es un equilibrio muy difícil donde las voces demagógicas y populistas agarran carne porque son emotivas, pero es muy irresponsable. Yo he escuchado, he leído congresistas que quieren hacer bandera de ese tema contra los colegios particulares, contra las universidades particulares, y en realidad denota un nivel de compromiso con la sociedad y con la verdad preocupante, ¿no? Bajito, ¿no? Ok, me tengo que saludar también a la gente de Tarapoto. Oye, a propósito de eso, un abrazo a toda la gente de la Amazonía peruana. Acabamos de estar celebrando el Día de San Juan. Recordando además lo que significa el Día de San Juan, una festividad muy antigua porque corresponde
a un equinoccio, ¿no es cierto? Y que en el tema cristiano tiene que ver con El San Juan solsticio de Bautista. verano, ¿no? El solsticio de verano, pero que el cristianismo pues lo empató con el nacimiento del Bautista, que tiene un mensaje muy similar, ¿no? El anuncio de novedades, lo que se viene más adelante, la buena nueva y la esperanza que ojalá signifique en este momento de pandemia también el futuro para todos. Así que un abrazo en esta renovación. Y por supuesto la gente del Cusco, que también ha estado celebrando el Inti Raymi y la festividad jubilar cusqueña el pasado 23. Todo el mismo concepto, ¿no? Este es un concepto antiguo de la humanidad, el solsticio. En el caso de la cultura andina, Ernesto, es el Huahua Inti Raymi, el sol pequeño, el sol naciente, ¿no es cierto? La idea de un nuevo comienzo, que es la idea cristiana también del Bautista, el anuncio, un nuevo comienzo, algo Así es, nuevo que viene, ¿no es cierto? Algo nuevo que viene. la renovación del pacto La entre renovación, Dios y el hombre. el comenzar de nuevo, la ilusión que Así es. tenemos que renovar siempre y que me parece, a propósito de este saludo a Cusco y a toda la Amazonía peruana, muy conveniente para este momento y para terminar así nuestro diálogo, ¿no, Ernesto? Es decir, este momento difícil que nos pueda significar también una ilusión, una renovación de algo que se viene y que tendría que ser mejor. Sí, necesariamente. Ernesto, Muchas gracias por la gracias, conversación. Alberto. Muchísimas Listo. gracias por la invitación. Ha sido maravilloso poder conversar contigo. No, y súper enriquecedor. Gracias, Ernesto, por esta conversación y a ustedes, amigos, gracias por estar ahí. El próximo jueves volvemos con otro personaje de la talla de Ernesto para seguir conversando, siempre con esta misma ilusión, poder escuchar todas las voces para soñar en que es posible unirnos todos los peruanos y lograr un gran pacto colectivo de unidad nacional para sacar adelante al país. Hasta la próxima semana.